En 1998, Guatemala fue considerado el primer país exportador de niños hacia Estados Unidos. Estamos aquí casi 3 décadas después de la lucha iniciada por una madre y un padre que incansablemente han exigido justicia. Estamos aquí porque hoy el Estado tiene voluntad de nombrar, reconocer y pedir disculpas. Osmin Ricardo Tobar Ramírez. Flor de María Ramírez Escobar. Gustavo Tobar Fajardo. Como presidente constitucional de la República de Guatemala y en nombre del Estado al que represento, les pido una disculpa pública por los hechos de los que fueron víctimas. Soy Osmin Tobar. Fui un niño adoptado en Guatemala en 1997. He vivido en Estados Unidos por más de 15 años y ahora esta es mi historia. Yo vivía en Las Vacas, zona 16. Ahí era un barrio bien pequeño, todos conocían a cada quien. Y yo recuerdo que estuve en un parque donde yo jugaba básquetbol. A mí me encantaba jugar con mi madre, ¿verdad? Básquetbol. En ese tiempo mi vida era dura, porque era de bajos recursos, entonces sí. Lo único que era luchaba, trabajaba para sacar adelante a mis hijos. Yo recuerdo una escuela que no participó mucho porque tenía que cuidar a mi hermano, pero a veces llegaba a la escuela que estaba a la par donde vivía. Ese es el cuarto donde yo vivía con mi madre y con mi hermano. En este cuarto tenía una cama, muchas memorias que a veces no sé cómo separarlos, si la realidad era un sueño. Pues mi niñez, como los demás, jugamos con los vecinos. Quemamos cohetes para Navidad, corriendo alrededor del barrio. Para mí era mi hogar, mi tierra, pues era mi vida por muchos años. Osmin tenía 6 años y Raineri tenía 1 año y medio. Con mi hermano, pues lo único que yo puedo recordar es que era mi compañero. Pasé como 5 años solo, ¿verdad? Solo con mi mamá, y cuando él llegó, pues ya no estaba solo. Osmin quería mucho
a Rainier y era un hermano especial. Pero como yo me iba a trabajar y yo le pagaba a una señora para que me los cuidara y ahí fue el peor error que yo cometí. Ella alquilaba un cuarto que estaba cerca de mi cuarto, ella alquilaba ahí. Cuando los niños, esta mujer los cuidaba, yo tenía un presentimiento, le dije, mija, esa mujer, yo no siento confianza en ella, porque no los dejes, tráelos donde mi hermana. Y la verdad que me arrepiento pues de haberlos confiado a ella, porque ahí fue donde perdí a mis hijos. Yo tenía 7 años, ¿verdad? Y mi hermano tenía casi 2 años cuando las pesadillas empezó. Era 9 de enero de 1997 y pues atrás de una denuncia anónima, agentes de la PGN llegó a mi casa que mi madre nos maltrataban y nos había dejado solos. Cuando yo llegué a mi casa, yo le pregunté a doña Adelmis y mis hijos, no me respondió. Yo le sangoloteé, le digo, ¿dónde están mis hijos? Respóndanme por mis hijos. Ella no me decía nada. Yo en ese entonces yo me volví loca. Yo lloraba, yo gritaba por mis hijos. Yo estaba desesperada por mis hijos. Solo vi que los agentes me llamaron. Tenemos que hablar con ustedes. Aquí fue la última vez que vi a mi madre, a mi familia, a mi padre. Aquí fue donde me arrancaron de mi identidad, de mi cultura, de mi raíz, donde la PGN llegó. Yo tenía como 7 años, mi hermano tenía como 1. Entonces fuimos con ellos. Me fui al juzgado de menores, a ver la situación de mis hijos. No me atendieron, al contrario, la juez me dijo que ahí no están mis hijos y me aventó las gradas. Cuando ella llegó a avisarme, me dijo, fíjate que los niños los recogieron, inclusive catearon la casa, hicieron un montón de cosas que no tenía que haber hecho la ley. Entonces yo le dije, ¿sabe, mija? Le dije, usted vaya a reclamar a los niños. Si no se los dan a usted, yo voy a ir. Me voy a la Procuraduría de la Nación a preguntar por mis hijos. Subo las gradas y me sale una señorita delgadita y me dice, aquí no están sus hijos. Me dijeron que se los habían llevado a un hogar y nunca los vi, nunca me dieron opción de ir a un hogar. Y jamás vi a mi madre después de ese día. We are not orphans. Yo recuerdo que en el año de 1997 a mi oficina llegó una señora, Flor de María Ramírez, exponiéndome su caso personal porque recién le habían notificado por parte del Juzgado Primero de Menores, así se llamaban en aquel tiempo, una resolución por la cual declaraban en estado de abandono a sus 2 hijos. El problema radicaba en que el tribunal no cumplió con los procedimientos mínimos para arribar a esa decisión en la que habían ellos llegado a ser internados en un hogar que en ese tiempo se conocía como los Niños de Guatemala. La casa a donde fueron albergados estos niños pertenecía a quien entonces era la esposa del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenía casa hogares donde tramitaba procesos de adopción. Evidentemente los jueces y los abogados favorecían los casos que ella presentaba. La señora Umaña, en ese entonces, ella era la dueña de la Asociación Niños de Guatemala, pero ella nunca firmó
ni un documento para que no la involucraran, pero ella usaba a terceros para realizar estas adopciones. Pero ella era el cerebro de toda esta tenía un gran negocio ahí. Tenemos testimonios verídicos de cómo ella ingresaba a los juzgados de menores y a los juzgados de niñez, como decimos comúnmente en Guatemala, como Juan por su casa, y daba instrucciones de cómo resolver los casos de los niños que a ella le interesaba. Nosotros consideramos, conociendo de cerca el proceso, que los argumentos presentados en su momento y la negativa del sistema de devolverles a los niños fueron argumentos falaces. Porque mi abuela y mi tía, el 3 de febrero de 1997, fueron a las cortes a pedir la custodia de nosotros. Me citaron, fui, pero me dijeron que no era capaz yo de tener a los niños porque por mi vestuario, como me mira ahorita vestida, que parecía marimacho. Que queda demostrado que la abuela se presenta también a solicitar a sus niños y se le niegan argumentando que ella tenía una identidad sexual diferente. Nos llevaron a la casa de mi abuela, allá en San Pedro Ayumpuc, porque en ese tiempo estaban investigando si tenía una familiar que nos podían cuidar. Pero solo era un pretexto para que el procedimiento legal pueda decir sí, tomamos las medidas adecuadas que deben de ser antes que nos pusimos en un estado de abandono. Llegaron y yo vi al nene, vi al niño, vi solo a Osmin, que me hacía su manita así, mire, en el vidrio del carro, y me hacía así, abuela, que él quería salir del carro. Mi abuela estaba hablando de mí atrás del vidrio del carro. Me encerraron en la camioneta. Y mi abuela, mi hijo, y quería que nos sacaran. Pero las autoridades no dejaron. No pude hacer nada, porque mi deseo era agarrar un palo, darle al vidrio y sacar al niño y huir con él. De veras, en el nombre de Jesús lo digo. Me dieron ganas de partir el vidrio y sacar a mi niño y correr y huir. Me afectó mucho emocionalmente a mí. Mire, soy sincera. A mí yo estaba muerta en vida, yo solo quería morirme. Que ahí sí agarré vicio, agarré de tomar, me endrogaba y todo. Fue muy duro para mí, yo estaba muerta en vida, yo quería desaparecerme. Pero yo quería matarme, era el dolor que yo llevaba por dentro, de no tener a mis hijos. Bueno, viniste a verme cuando... Sí, te vine a buscar 2 veces aquí. Bueno, era muy peligroso, no existía esto. Y ahora estaba muy escondido. Y ahí cuando cabalmente aquí, pues, me encontré que ya no estabas, ¿verdad? Entonces... ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la historia que te contaron? Pues que había venido señores de la PGN, parquearon su panel ahí y entraron a traerte. En esta casa fue donde yo vine a buscar a Osmin. Me trae muchos malos recuerdos, porque aquí fue donde yo me encontré con la verdad que se los habían retirado a la mamá por una supuesta denuncia que nunca se comprobó, y gente de la Procuraduría General de la Nación aquí los vino a recoger.
mientras nos entreteníamos yendo de juzgado en juzgado, por el otro lado, con documentos que no son válidos legalmente, pues gestionaron la adopción de estos dos niños. El 6 de agosto, el tribunal nos declaró abandonados. Aquí es la acta de nacimiento, donde yo lo voy a sentar a Osmi con mi apellido. Ahora aquí ya marca el registrador por una orden del juzgado tercero de menores, donde lo declaran en estado de abandono y entran a un programa de adopción. El estado de abandono era un elemento necesario para declarar la adoptabilidad. Los propios juzgados de menores, al resolver, lo hicieron rápido atendiendo a esto. Aquí nada más hicieron un simulacro para resolver a la brevedad el estado de abandono y que los niños fueran dados en adopción. Que al final, para la señora Umaña, cada niño representaba un símbolo en dólares que aumentaba su cuenta bancaria. Yo me aboqué a quien estaba ahí ejerciendo el cargo de procuradora de la niñez. Me parece que era una doctora, no era abogada. Y le expuse el problema y me dijo, licenciado, yo no puedo apoyarlo. Cuente usted con nuestro apoyo moral y le deseo suerte. Este era mi barrio. Nunca vi a mi hermano otra vez. Y cuando me separó de él, sentí que mi mundo no tenía sentido. Porque pasé años cuidándolo, protegiéndolo. Y ahora, solo, con otros desconocidos, como me veis llorando. Y ahí es cuando conoció a Eric Alexander, un niño que estaba en la misma unidad, un niño que yo vi como a mi hermano. Lo cuidé, él dormía en el mismo cama. Me desperté cada mañana mojado, pero era como mi hermano. Por ese vínculo le ofrecieron a mis futuros padres adoptivos un trato. Llévanselo, pero lleva a Osmin. Yo no fui seleccionado, fue comprado, no amado, comprado. Un negocio de 2 por 1. Y esta es la hoja donde me dieron en el registro civil, donde Osmin ya no tenía mis apellidos, sino que tenía los apellidos de Bors. El Estado falsificó nuestra partida de nacimiento, borró el nombre de mi padre. Ya no éramos padre de Osmi. Cuando me dijeron que yo iba a ser adoptado, yo estaba feliz, pero no estaba consciente de las consecuencias que iba a traer en mi vida. Y ahí nos fuimos en un avión. Es cuando jamás podía ver a mi hermano, a mi madre,
a mi padre o mi familia. We are survivors in Guatemala. Guatemala en la década de los 90 y hasta el 2007 era precisamente denominado el paraíso para la compraventa de niños. Y aquí está un reporte donde 138 niños salían al mes dados en adopción. Hicieron de la adopción un negocio que en ocasiones implicaba 10,000, 20,000, hasta 30,000 dólares de ganancia por niño o niña para todo un grupo de abogados, funcionarios, casas de supuestamente de protección de los derechos de la niñez. ¿Se imagina que cuánto dinero representaba todo eso? Porque por niño pagaban 15,000, 20,000 y hasta 30,000 dólares. Esas cifras en dólares por estos trámites desnaturalizó la institución de la adopción. Se produjeron entonces una serie de actos ilícitos. Fue evidente que se robaban niños en los mercados o en los centros comerciales. Muchos de estos niños iban a parar a los procesos de adopción. Las jaladoras, que son poco mencionadas en este proceso, se acercaban a los hospitales y a los centros de privación de libertad donde las familias estaban haciendo colas y les ofrecían comprarle a los niños en esos lugares. El sistema de protección de niños permitía, sin ningún control judicial, que los niños fueran dados en adopción, únicamente con la participación de notarios y notarias públicas y una supervisión que no fue suficiente, claramente, de la PGN. A mí misma me tocó ver en el lobby de un hotel en la zona 10 en Guatemala, digamos, yo diría que era algo análogo a un mercado, ¿no? Habían notarios, habían familias extranjeras, habían madres incluso amamantando niños. Habían catálogos con fotografías de niños, con todas las características de los niños y las niñas, que incluían color de pelo, color de piel, color de ojos, edades y en algunos casos extremos hasta formas de comportamiento de los niños. Personas vinculadas a altas esferas del organismo judicial eran a la vez propietarios, administradores de hogares privados en los cuales entraban los niños bajo encargo. Y así fue como les robaron pues a esos padres, a sus hijos. Cuando llegué a Estados Unidos, yo pensaba que estaba en el cielo. Casas grandes, jardines verdes. Y yo estaba en el carro, llegando a la casa, pero todas las casas, yo, wow, wow, wow. Yo estaba asombrado. Llegamos a la casa, abrí la puerta y empezó a correr. Grandotes, salas, comedores, cocinas, a veces 2 salas, cuartos arriba. Pero esa emoción no duró mucho, porque ya empezó la tormenta en mi mente, el huracán. Tenía juguetes, pero mi vida que era antes, las costumbres, siguió conmigo. No es que salgo de un país a otro país y boom, yo soy una persona nueva. No. Empezó a esconder mi comida. ¿Tú? Yo, abajo de mi cama, los juguetes. Pero mis padres adoptivos nunca preguntaron,
mijo, ¿por qué haces eso? ¿O de dónde viene ese hábito? Cuando vivimos en un cuarto de tierra, yo guardé la comida para que cuando mi hermano se despertaba o tenía hambre, él tenía comida. En el barrio, uno tiene que cuidar sus juguetes. Entonces, lo metí abajo de mi cama. Mis padres adoptivos pensaron que algo mal estaba de mí, pero nunca me preguntaron por qué hizo eso. Porque ellos no querían saber de quién era yo antes de mi adopción. Todos los niños adoptados tienen un pasado, una historia. Y si la verdad, el bienestar de un niño es tu prioridad, ahí empezamos, conociendo de dónde viene, para entender, para ayudarlo a desarrollar con su nueva familia o con su nuevo hogar. Algo muy grave me marcó. Entonces fuimos a la playa, nunca fui a una playa. Y el primer paso que hizo era como un hoyo, pero yo no sabía que la arena se sube y me asusté. Mi padre me agarró, me sacó del agua y para él fue como una decepción. Sentí que ellos arrepintieron a adoptarme porque no era el niño que ellos querían. Los primeros 3 años, mis padres adoptivos solo enfocaron que yo aprendía inglés. Inglés. Porque en esos primeros 3 años recibí mucho bullying porque soy moreno, no hablaba inglés. A mí me decían retardo, porque retardo es alguien que tiene discapacidad. Me llamaban retardo, me empujaron, me pegaron en la cara, me hicieron trampa. Y ahí, después de esos 3 años, empezó mi rebeldía. Empecé a tomar, a probar marihuana, cocaína. En ese mismo tiempo conoció el deporte lucha olímpica. Yo encontré a mí mismo ahí. Lastimé a personas, todo el odio que yo llevaba, toda la rabia que yo llevaba, le usé a lastimar a mi oponente. El primer año que participó en el colegio fue invicto. Le puso el nombre Boris en alto nivel. Y desde ahí ya no me molestaban. Agresivo. No solo con la gente que me hizo daño, también con mis padres adoptivos. Porque ya empezó a expresarme en inglés. Entonces le dijeron, no eres mi madre, mi padre. Yo sabía que esas palabras dolerían a ellos. Yo vengo de una familia con buenos principios. La familia es primero y uno por sus hijos hace de todo. Al ver que ya no tenía opción, porque las puertas se me estaban cerrando en lo judicial, acudo a los medios de comunicación y digo qué personas eran las que estaban involucradas. Yo recibo amenazas, era piloto de un autobús, cuando llegan 2 tipos, esto es para que sigas hablando. Y empiezan a atacarme con machete. Es un delito, claro, podemos hablar de un intento de asesinato, ¿no? Porque nadie se atrevía a denunciar esto. Y estábamos tocando al monstruo de 1000 cabezas de la corrupción. Implicaba tocar los intereses de gente muy poderosa, que había hecho mucha plata. Pasaron los años,
no teníamos justicia aquí en Guatemala. Todos los tribunales se excusaban de conocer el caso. Había momentos que entrábamos y no sabíamos ni qué hacer. Si seguir, abandonarlo. En 2002 llegó una periodista de Newsweek. Mis padres adoptivos querían dar su perspectiva porque ellos no querían que la gente pensaba que ellos nos robó. Entonces ahí es la primera vez que vio una foto de mi madre, Flor, y mi padre, Gustavo. Me enseñaron las fotos de ellos y ahí lloré. Es cuando empezó esta lucha para volver a casa. A los 12 años empezó esta lucha. Mama, they called a rescue, but it was theft in disguise. More than 35,000 children. Mi primer paso de descubrir la verdad fue en 2002. Yo tenía como 12 años. Y este artículo de Newsweek fue el primer artículo que yo tenía algo para buscar a mi raíz, buscar a mi familia nuevo. Este artículo lo leí 1000 veces. Aquí dice que mi nombre completo era Osmin Ricardo Tovar Ramírez. Fue la primera vez que conoció mi nombre verdadero. Solo sabía Ricardo porque mi nombre en los Estados Unidos era Ricardo Bors. Cuando vi mi nombre por la primera vez me provocó mucho orgullo de ser guatemalteco, de nacer aquí. Cuando vi mi nombre me motivó a empezar el camino de búsqueda a mi madre y a mi padre. Después vi el nombre que apareció como mi padre, Gustavo Amílcar Tovar. Nunca he sabido el nombre de mi padre. Y después vi el nombre de mi madre, Flor de María Ramírez. Ahora tengo algo para buscar, para encontrar de dónde vengo yo. Nada más. Solo los dos nombres necesitaba para empezar mi búsqueda en las redes. Y yo siempre tenía el anhelo de volver a querer a ver a Osmin. No sabía ni cómo, pero yo quería volver a ver. Con este artículo copió el nombre de mi madre y empezó a buscar, pero eran muchos nombres. Yo no sabía si era ella o no era ella, y ahora voy a empezar con el nombre de Gustavo para ver si encuentro algo. Entonces Gustavo hizo igual, y entonces a veces me cansaba, ¿verdad? Estaba pasando días, noches con la misma información y me frustré mucho. A veces lo dejé ahí, estaba buscando artículos, algo que podía investigar más información podía sacar, pero por muchos años no tenía nada. Hasta encontré una página que se llamaba Pound Pop Legacy y hablaba de mucho de adopciones ilegales, irregulares. Entonces me metí en esta página y ahí es cuando encontré un artículo sobre la abogada, sobre mis padres y por la primera vez una foto mía de mi infancia, de mis años antes de la adopción. Nunca he tenido una foto de cuando yo era un niño. La cuarta información muy importante para mí era esta foto, estas dos fotos, porque ahora tengo algo para que así era yo cuando era niño, ¿verdad? Y aquí era mi historia, mi historia. El año que fue, en 1997, ¿cuántos años tenía yo? 6 años, ¿verdad? Mi hermano. Entonces aquí esta página era muy importante por mi investigación. Empecé a leer los artículos que estaba aquí. El primero era The Business of Selling Babies. Entré ahí, que me llevó a este
video que se dice The Baby Business Guatemala. Y aquí en vivo, por la primera vez, vi un video de mi padre y dijo, wow. No hay palabras de decir, no hay palabras, de verdad. Y lo vi por muchas veces, los miramos iguales. Ese niño el Estado cambió mi vida. Empezaba Facebook. Empezó yo a buscarlo, pero con el nombre que él tenía aquí en Guatemala. Osmin Tobar, no me salía nada. En eso que vino un reportero de la Newsweek. Entonces viene el periodista, ya le hizo la entrevista a Osmin y viene a Guatemala. Lo primero que me dice, su hijo está bien. Para mí fue como un descanso en mi corazón y en mi alma, porque yo nunca me cansé de luchar a encontrarlo. Y me dice, él está bien. Él se recuerda de usted momento a momento. Yo sentí que él volvía a agarrar vida. Él me dice, él no se llama Osmin, se llama Rico Boros. Y empiezo yo a buscarlo en las redes sociales. Me salen un montón y a todos les doy como solicitud de amistad. Pero en 2010 vi un mensaje en Facebook. Era de un hombre, Gustavo Tobar. Cabalmente, un 1 de octubre, a las 10 de la noche, recibo una solicitud. Rico Boros. ¿Vives en Pennsylvania? ¿Fuiste adoptado? Sí, le dijo. Soy yo. Yo sé quién sos. Sos mi padre. Cuando yo le pregunto, ¿eres de Guatemala? Sí, padre. Saúl, yo siento que es una emoción. No tengo palabras para explicarlo. Por la primera vez vio a alguien, un reconocido, ¿verdad? Enfrente en la pantalla, alguien que vio como yo, como a mí, moreno. Alguien que apareció. Y lloré. Para mí fue algo sensacional, algo divino, y lo digo con todo mi corazón. Esa noche yo volví a nacer. Ahora ya tengo mi padre biológico. Lo llamé, no podíamos comunicar, pero solo tenerlo ahí enfrente de una pantalla era suficiente para mí. Pero lamentablemente lo que nos separaba era el idioma. Pero a veces muchas llamadas fueron donde solo miramos en silencio. Él tenía que usar un traductor para saber lo que yo le decía. Escribir, copy and paste, copiarlo y pegarlo, esperar para su respuesta. Y después empezó a comunicar con mis familiares, con mi hermana, con mi madre. Don Gustavo me dijo de que había aparecido. Yo no lo creía, yo creía que no era real, que era algo. Y entonces sucedió un milagro. Fuimos avisados por Tobar, el padre de Osmin, que él se había comunicado por un tal Facebook y que había encontrado al niño
Y nosotros, al niño, me llenó el alma, me llenó. Yo sentí que del cielo cayó muchas cosas excelentes en mi mente. ¿Hallaron a Osmin? Sí. Teníamos la plática en Facebook y todo. Y me dice, de repente me dice él, quiero ir a Guatemala. Conté mi historia a la iglesia que yo participé. Una familia tan amable me invitó a una cena en su casa. Y esa cena era para decirme, mira, te vamos a conseguir tu boleta para que tú puedas regresar con tu familia. Yo no tenía dinero. Yo trabajaba en McDonald's, pero para pagar el cuarto que yo estaba alquilando. Evidentemente Osmin no tuvo una buena experiencia en su proceso de adopción. Es más, cuando él cumple la mayoría de edad en Estados Unidos, la misma familia lo expulsa de la casa y le dice, bueno, ya te puedes ir. Desde los 18 años ya no vivía con mis padres adoptivos. Yo andaba metidos en muchas cosas. Pandillas, porque mis amigos eran boxeadores y yo era luchador. Entonces nosotros causamos muchos problemas en la calle. De repente me dice, llego el 11 de mayo del 2011. Mi reencuentro era muy impactante, muy fuerte. Fue en 2011, un par de meses después de que mi padre me encontró atrás de Facebook. 21 años tenía. Yo estaba ansioso de la noche antes que vino a Guatemala. Me puso ropa formal y llamó a mis padres y yo, voy a regresar. But it was theft in disguise. More than 35,000 children torn from mothers' cries. The war ended, but the stealing never ceased. Estábamos en el aeropuerto y no sabíamos cómo él ya era de grande, pues, porque en las fotos era una cosa y ya en persona era otra cosa. Pero cuando llegué a Guatemala me quedó en el baño por 1 hora pensando qué voy a decir. Salió del baño. Es mi momento. Ya llegó mi momento que yo esperaba por más de casi 13 años. Tantas cosas pasando en mi mente. Me van a aceptar, cómo se miran. Ellos me estaban esperando en el aeropuerto. Toda mi familia. Cuando acaba lo miramos salir de la puerta del aeropuerto. Esto fue un momento muy emocionante. Y cuando él vino aquí en Guatemala, fui la mujer más feliz de volverlo a ver. No creía que él era. Y lo reconocí, su rostro, esa imagen, esa sonrisa de estos niños que quedó en mi corazón, en mi alma. Y decía, ¿eres o no eres? Sí me afectó, que hasta me desmayé del impacto de verlo. Y lo fuimos a recibir con todos los periodistas al aeropuerto, le hicimos fiesta, lo encontramos, nos tiramos al suelo hincadas y fue una algarabía y luchamos en abrazarlo y tener lo que queríamos hasta que se nos metiera entre el corazón totalmente todo él. Abracé a mi madre. El primer toque, ese primer brazo, es como la maldad se fue de mis hombros. Y ya se fue levantado, ese espíritu malo, ese demonio, ya se fue. Fuimos a McDonald's de zona 5, comimos ahí. Todos, soy primo, soy prima. Mi familia es grande. Yo ni podía recordar los nombres.
ni entender. Y después pasé 2 semanas con mi madre y mi abuela allá en San Pedro Ayimpuc. Y después pasé 2 semanas con mi padre, con su familia en Zona 6. Me encantaron. Con mi papá era más como estricto, ¿verdad? Porque él no tomaba, él no le gustaban las fiestas. A las 7 ya todos están en su cuarto comiendo y a dormir yo. Pero mi hora de dormir es a las 3, 4, 5 de la mañana. ¿Qué voy a hacer aquí? Me gustó estar con él. Es mi padre, es mi sangre, ¿verdad? Abracé, cada rato lo veía. ¿Será que yo miro igual? Y somos idénticos, ¿verdad? Y él tenía una luna, yo tengo una luna ahí, ¿verdad? Y yo solo observando, analizando. Y wow, ¿qué hizo yo para llegar a este momento? Y después me respondía yo mismo, yo hice todo para llegar a ese momento. Esa felicidad duró como 30 días, cuando de ahí nos dijeron que se tenía que ir otra vez. Le agradezco a Osmin porque nos volvió a buscar. I love you, I love you. La última noche que yo estaba con ellos, me tiraron una fiesta, me agarraron libros, me hicieron toallas con mis nombres, me hicieron un gran libro con dibujos, con impresiones de manos, y lloré. Bailamos toda la noche. Pero cuando la bulla terminó, era como 3, 4 de la mañana. Solo era mi madre y yo. Y lo confronté a ella. Lo reclamé por tantas cosas. El siguiente día, o ese mismo día en la mañana, me fui. Con más preguntas que respuestas. Con más odio que amor. Regresó a la ciudad. Terminé la universidad, una diploma de contador, en 2012. Cuando regresó a la ciudad, regresé con la banda que yo estaba metido. Y eran morenitos. Y yo me sentía más en común, más cómodo con ellos. Alquilamos cuartos, fiestas. 3 trabajos tenía para sobrevivir. Eso no es una vida. ¿Por qué? Porque no me querían aceptar en un trabajo digno, como un banco. ¿Pero dónde se fue ese dinero? A borrachar, a las drogas. Y mis compañeros, llegué a la casa en la noche, ahí tenían ya blunts listos para fumar, líneas listos. Y yo me encantaba la tequila. Una noche fui a la cárcel, me borraché mucho, tenía armas que no estaba registrado. Y salí de la cárcel y dijo, eso no es para mí, no es para mí, no es mi propósito. Estoy cansado de vivir en esta sociedad que nunca me han conectado. Estoy cansado en las cosas que me han metido. Necesito un cambio, quiero un cambio. Ya no tenía nada más en los Estados Unidos para quedarme. Ya no tenía nada más. Voy a regresar a Guatemala, a empezar una vida nueva, dejar todas las cosas atrás. Vino a Guatemala, pero esta vez mi mamá no estaba presente porque estaba en la cárcel. 1 año y medio no tenía a Flor. Fui a visitarla todos los domingos aquí en Pavón. Los fines de semana, viernes, sábado, domingo, con la familia, fiesteando. Y parte yo tengo la culpa,
porque yo tomaba, salía en la calle, a ellos no les gustaban que yo salía en la calle. Es peligroso. Un día fui a comprar una botella, no recuerdo qué era, una botella. Me sentí afuera de la puerta, del portón. Llegó unos amigos, unos vecinos. Lo único que yo recuerdo, en esa noche terminó en la cárcel de San Pedro Ayumpuc. Fui a la cárcel, salió y ahí me dijeron, ya no puedes vivir aquí. Reencontré con mi esposa y me ayudó a salir adelante. Fue la primera persona que la verdad importó mi bienestar. Pero al menos tenemos aquella capacidad ahora dentro de nosotros mismos de decir, gracias Padre Celestial, porque ya apareció uno. Te pido que no cierren mis ojos hasta que no vea yo a Jeffrey. Es la última pieza que hace falta en mi corazón y en mi alma, de abrazar a Raineri. Voy a ser la mujer más feliz a ver a mi Raineri. Pues yo no sabía nada de mi hermano JR, no sabía dónde se paró. Pero en 2016 lloré porque puso su nombre en Facebook y ahí estaba. Igual como mi padre me encontró a mí, yo encontré a mi hermano. Pero esa era mi misión, porque yo pensé que yo le fallé a mi hermano, porque no lo protegí cuando tenía 7 años. Hablé con él, pero él estaba en modo defensa. No quiero saber nada de usted, de mi madre, pero entendí que no venimos del mismo camino. Yo sufrí, yo sí tengo recuerdos, él no tiene nada. Y ese fue el objetivo del Estado y la red de tráfico. Empezamos a buscar medios internacionales para que se divulgara afuera de nuestras fronteras. Entonces ya la gente ya empezó a mirar a Guatemala, qué era lo que estaba pasando. La vida de Osmin Ricardo Tobar Ramírez cambió de repente. Vino Univisión, vino la BBC, vino la CNN. Ahí fue donde empezó nuestra lucha en sacar este caso a la luz pública, pero internacional, para que se dieran cuenta que en Guatemala existía la venta de niños. Tenemos recortes de prensa donde nosotros divulgamos el tráfico de niños que habían en su momento, donde la señora que era dueña de la Asociación Niños de Guatemala aparecía con órdenes de captura. Y este es el recorte donde yo denunciaba el robo, la desaparición forzada de parte de mi hijo. Fue tanta la presión que en su momento las autoridades tuvieron para que investigaran este negocio, que la señora Susana de Umaña fue capturada, procesada y sentenciada por una adopción irregular. Este personaje que tuvo una participación activa en el proceso de adopción de los hermanos Ramírez, actualmente se encuentra guardando prisión por otros casos, no por este caso. Porque nuestras autoridades en su momento no quisieron hacernos justicia por presiones de la licenciada Susana María Loarca Saracho de Umaña. Fue ilegal, fue realmente ilegal. Desde que se dan los hechos, en 97-98, don Gustavo, doña Flor y Osmi nunca tuvieron acceso a justicia. A ellos ningún órgano judicial, el Ministerio Público, ninguna entidad los escuchó. A raíz de que no obteníamos justicia aquí en Guatemala y que todos los tribunales se excusaban de conocer este caso porque queríamos saber la verdad, cómo fue que se había dado la adopción de Osmi, decidimos abocarnos a Casa Alianza en su momento, y Casa Alianza nos da el apoyo legal
y lleva este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue en el 2006. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el principal tribunal regional en la materia. Sucede en San José, Costa Rica, acá donde estamos, y fue creada justamente como uno de los órganos principales del sistema regional. Determina, luego de un proceso en el que se escucha a las partes, si efectivamente se dio violación a los derechos de las personas y si el Estado es responsable por esa violación. Desde el 2009 que se cierra Casa Alianza, don Gustavo Tobar, el padre de Osmin, muy preocupado por quién lo iba a apoyar, acudió a nosotros que veníamos del cierre de Casa Alianza y habíamos creado una nueva institución que es el Refugio de la Niñez. El Refugio de la Niñez junto con CEGIL se constituyen como representantes de las víctimas. La Corte encontró una serie de violaciones diferentes, ¿no? Muchas eran procesales, digamos, de no haber escuchado oportunamente y dado la oportunidad a doña Flor, que era la mamá de los dos niños, y a don Gustavo, que es el padre de Osmin, de poder demostrar que sí eran un recurso familiar adecuado o que podían, con apoyo, ser un recurso familiar adecuado para la protección. Muy buenas tardes. Declara-se reaberta esta audiência pública sobre mérito, reparações e custas no caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala. Este caso llevó más de 10 años en la Comisión Interamericana para lograr preparar el caso y que tuviera suficientes elementos los jueces para no negar la justicia como lo había hecho Guatemala. Es el primer momento en que Osmin, don Gustavo, tuvieron la posibilidad de acceder a justicia y contar su historia ante un tribunal que los escuche, porque en Guatemala no fueron escuchados. Yo denuncié públicamente y en el Ministerio Público los nombres y apellidos de toda la gente que estuvo involucrada en esta adopción y nunca le dieron trámite. Osmin, usted nos refirió que cuando ustedes se lo llevaron de la casa donde vivía, se llevaron también a su hermanito. Se lo llevaron a los dos juntos. That's correct. ¿Volvió a ver? I went to the second orphanage. I was never given a right to see my brother again. Y la familia que lo adoptó a usted entonces no adoptó a su hermanito tampoco. Usted lo adoptaron solo. I was adopted with another child that whenever I went to my third orphanage, because of the responsibility that I had with my brother and the missing piece that I had. Esa audiencia en Costa Rica me despertó algo adentro de mí, que este no era solo para mí. Eso era por todos los niños, todos los adoptados, adoptadas que no tienen voz el día de hoy. Este acto de pedida de disculpas públicas es específicamente para el acto que se cometió sobre la familia que hoy se encuentra con nosotros. Pero sirve también para representar las disculpas que el Estado le debe a cada una de las familias y de las personas a la que les falló por la acción o la omisión
de cualquier funcionario público. Estoy aquí hoy para reclamar mi voz, apoyar a mis compañeros sobrevivientes y decir la verdad con esperanza que nunca se vuelve a repetir. Y animo a otros a nunca perder la esperanza ante la adversidad. Reclaim our roots, our land, our name. We are the return. Aquí estamos ubicados en el barrio de Las Vacas. Entonces aquí fue donde comenzó toda la historia. No podía estar aquí el día de hoy sin tu lucha, sin tus esfuerzos, sin tus dolores. Y estoy muy orgulloso de ti por nunca dejar de buscar de mí. We are not orphans, we are survivors in Guatemala. We remember you, we are you. Mama, they called a rescue, but it was theft in disguise. More than 35,000 children torn from mothers' cries. The war ended. Ya estoy haciendo que quiero hacer en mi vida. Y eso es apoyar a otros adoptados con su historia. Y para que ellos conocen la verdad. Para que ellos no se olviden de dónde vienen. No more silence, no more lies. We came back with fire in our eyes. To name the thief, break the chain, reclaim our. En mi tiempo libre juego fútbol americano aquí en Guatemala con los Toros los últimos 9 años. Pásalo. Gracias. Vamos, David. Uy. Ya conviviendo juntos 10 años. Ahorita el 27 de noviembre cumplimos 10 años. No tienes que tirarlo, tienes que ir cerca. Soy un padre, soy un esposo y quiero demostrar que uno sí puede cambiar si uno quiere cambiar. Estoy muy agradecido que la vida me han dado una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. El día de hoy hemos terminado de tener una reunión con mi hermano Jeffrey. El director Saúl Martínez me solicitó que si podía hablar con Jeffrey, con mi hermano biológico, porque él es muy importante de esta historia. Entonces le pedí a Saúl Martínez de grabar un video en inglés explicando por qué estamos haciendo este documental y pidiendo su
participación. Semanas pasó, no contestó, no reaccionó, ¿verdad? Entonces ya con el tiempo limitado le escribí para ver si ha cambiado o ya tenía una respuesta. Entonces, si no estoy mal, fue martes que me escribió, aceptó. Thank you for participating in this documentary. Behind us, we have our directors. Hi, Jeffrey. How are you? My name is Saul Martinez. Okay. Hello. So Flor has some questions for you, if it's okay. Quiero saber cómo ha sido tu vida diaria. Yes, so I go to school. I used to work in a hospital there, and after high school, I joined the military and stuff, so I did that for 8 years. And I got into hiking, snowboarding, traveling a lot, backpacking through the woods and stuff. So I usually like to be outdoors to keep myself busy. What are you studying? History. History, okay. So él está estudiando ahorita en la profesional de historia. Jeffrey, do you have any children, any family of your own? No. How did your adopted family, and again, you don't have to go too deep into this, it's up to you, but how did your adopted family make you feel cared for? Honestly, they're very upfront and honest with the adoption, and then as far as never making me feel like I needed to be different, I could still be who I am regardless of ethnicity, town, location and stuff like that. So life has different paths for people, but it doesn't mean you can't go and find your own path. So I think also never really, never shutting the door on where I came from was big, and coming back to Guatemala several times to see, where I was adopted from. As a kid, you don't understand what's going on sometimes, and it's hard to express those types of emotions, so they were very open with those types of conversations. So I think that was one of the biggest things that helped with feeling safe and comfortable with the process. That throughout the months that you thought about asking her, that you didn't get a chance to ask her? I don't have any questions about what happened. It's so far removed from the moments and the situation. I just don't dwell on it because it doesn't really do much good to do that for me. Exactly. But I think the biggest things I was more curious about was what were we like as kids. Jeffrey cuando era bebé era bien gordito, gracias, siempre han sido alegres. Osmi era inquieto, era hiperactivo, pero siempre era cariñoso, amoroso. Jeffrey era un niño tranquilo. Tú lo protegías mucho a Jeffrey. So you were a fat baby. I don't know if you remember. I don't know if that was something that your adopted parents always said to you. But you were a fat baby. You were always happy, right? And you were loved by the whole family. Oh, it's just interesting to hear kind of our early bonds together as brothers and stuff. So, I think that's one of the big things too. Once hearing that I had a biological brother, and I think, like you said, you were protective from the very beginning. So I think I've definitely seen that as we've connected over the years and stuff too, how dedicated you are to protecting and being the protector of the family. So any message for the Guatemalan people, for the people that may see this? It will be broadcasted to the public here or around the world. That's a tough one. That's a lot. I would say that I think to anybody that's watching this documentary, it's don't feel bad for us. Yes. Don't feel pitiful. Don't think of us as a sob story. Don't just connect with the emotional side of what's happened, and
that we're strong. We understand what we've gone through, but we're just as strong as everybody else, and that we are actively trying to make the world a better place, safer for people. You don't have to be a president of a country. You don't have to be a diplomat of a country. You just have to be somebody who wants to do the right thing and knows what's right and wrong, and to stand up for those types of things. Overall, I think don't feel sorry for us kids, you know, because we've struggled, but we look at what we're doing now. Like we're making the best of it. So just, you know, sharing more of the positivity and you know, looking out for each other is the biggest thing that's gonna make a community better. Thank you, and I really appreciate the time that you have given me and your mother. As your older brother, which doesn't mean anything, doesn't have any weight on it, I'm really proud of you, bro. Thank you. You're still my big brother, you know? So you know that. Yes, sir. Yes, sir. No matter what. So this is the team that we have working on the documentary. René Sosa. Carlos. 1, 2, 3. Como dijo mi hijo Jeffrey, tenemos que ver el futuro. Esa pieza que me faltaba tú, lograste que se uniera. Gracias, amigo. Te amo. Oh, we are not orphans, we are survivors in Guatemala. We remember you, we are you. Mama, they called a rescue, but it was theft in disguise. More than 35,000 children torn from mothers' cries. The war ended, but the stealing never ceased. Just dressed in paperwork, wrapped in fake peace. We grew up overseas with borrowed names, dreaming in tongues that never knew our flames. But blood remembers what they tried to erase. The mountains, the maze, the tears we couldn't face. Return, no more silence, no more lies. We came back with fire in our eyes to name the thieves, break the chain, reclaim our roots, our land, our name. We are the return. Somos la vuelta. Somos la vuelta. Yeah. Now we're grown, lawyers, poets, truth seekers, scanning birth records, shaking courtroom doors. We know the truth. There was a system in place, a state-backed network, moving case by case. Lawyers, judges, orphanage heads, signing off lives while mothers bled. The government watched, some even got paid, while mafias trafficked futures they betrayed. We walked the streets, our mothers walked in fear. Speak Cachico, Spanish, English, still we're here. Not lost, not given, we were taken. Now we rise, DNA in hand, history awakened. Oh, we are the return. No more silence, no more lies. We came back with fire in our eyes to name the thieves, break the chain, reclaim our roots, our land, our name. We are the return. Somos la vuelta. We are not orphans, we are survivors in Guatemala. We never forgot you.